el, el tema que vamos a trabajar hoy entonces será la conducción de calor en dos dimensiones. Recordemos que la semana pasada estuvimos trabajando también conducción de calor, pero en ese caso era para aletas. Bueno, entonces lo primero es definir algunos, digamos, identidades que nos van a servir para entender la solución analítica de esas ecuaciones diferenciales que surgen acá. Lo primero de ella es la definición de la función seno hiperbólico y la segunda la definición de lo que serían dos funciones ortogonales. Bueno, recordemos entonces que para cualquier caso en el que tengamos conducción de calor, en este caso en coordenadas cartesianas, debemos expresar nuestra ecuación general de difusión de calor. eh, Vamos a trabajar bajo las suposiciones de que no tenemos transferencia de calor en la dirección z, que no tenemos generación de calor y que estamos trabajando en estado estable. Finalmente, entonces tendríamos que nuestra ecuación de difusión de calor queda como se muestra acá. Bueno, es importante tener en cuenta que cuando tenemos conducción de calor en dos dimensiones, vamos a tener unas líneas isotermas. Bueno, acá esta flecha, disculpen, debería ser hacia arriba, indicaría el gradiente de temperatura, es decir, la dirección en la que incrementa la temperatura. Esa dirección siempre va a ser normal a las isotermas y yo puedo encontrar el gradiente en cualquier punto. Entonces, si lo analizamos en esta parte, sería una flecha que iría en esta dirección, es decir, algo como esto. Perdón. Tendríamos algo como esto en esta parte acá. Nuestro gradiente acá sería en esta dirección. Igual acá tendríamos gradientes en esa dirección. Disculpen, esto no es en esta dirección, sino que sería hacia arriba. Bueno, entonces, para comprender la solución analítica, vamos a tomar este ejemplo en el que voy a asumir que tengo una placa donde en la cara izquierda tengo unas temperaturas T1, en la cara izquierda, en la inferior y en la derecha, la misma temperatura, y en la cara superior va a tener una temperatura T2. El término teta, vamos a ver enseguida que surge de una sustitución que vamos a hacer para simplificar nuestra expresión. Bueno, entonces, como lo muestra nuestra ecuación diferencial, pues la variación de la temperatura para cualquier punto va a depender tanto de x como de y. Bueno, entonces, haciendo primero la sustitución de las que les comentaba, que es tratando de normalizar, digamos, nuestra función, tendríamos que la temperatura en cualquier punto menos la temperatura 1, recordemos que esta es la que se repite en tres caras, sobre la diferencia de temperatura entre la 2 y la 1 sería nuestro valor de teta. De esa manera entonces cuando tenemos la cara izquierda, entonces como teta es la temperatura en cualquier parte menos T1, entonces me daría 0. En la cara derecha y en la cara inferior tendríamos que los valores de teta serían 0. O sea, acá sería T1 menos T1, daría 0. En la parte de arriba tendríamos T2 menos T1 y ahí es donde vemos acá que las condiciones de frontera que antes eran T2, T1, ahora va a ser 1 y 0, es decir, nuestra función va a ir entre 0 y 1. Bueno, entonces las condiciones de frontera expresadas en términos de teta, por ejemplo este de acá, tenemos que para la posición x igual a 0 y cualquier valor de y, es decir, la cara izquierda de nuestro dominio, tendríamos que teta vale 0. Y de esa manera analizamos las demás condiciones de frontera. Necesitamos en total 4 condiciones de frontera, debido a que nuestra ecuación diferencial es de segundo orden, como lo vemos acá. Ahí tenemos nuestras 4 condiciones de frontera. Eh, Existe un método para solucionar este tipo de ecuaciones, que es un método conocido como separación de variables, en los que se supone que la solución de esa ecuación diferencial que tenemos ahora en términos de teta es la multiplicación de dos funciones, cada una de ellas dependiendo de una sola variable. Una función x que depende solo de la variable x y una función y que depende solo de la variable y. Es decir, tendríamos dos factores realmente en nuestra ecuación diferencial. Entonces, si nosotros tomamos esta como la solución y llevamos la segunda derivada de teta respecto a x
y la segunda derivada de teta respecto a y a nuestra ecuación diferencial, que es esta de acá, llegaríamos a una expresión de este tipo. Obviamente lo que se hizo fue llevar las x para un lado y las y para el otro. Ahora, si estos dos términos son iguales, la izquierda igual al de la derecha, podríamos decir que eso es igual también a una constante que acá vamos a llamar lambda al cuadrado. Entonces, si decimos que eso es lambda al cuadrado y analizamos este primer término con este lambda al cuadrado, es decir, menos 1 sobre x, segunda derivada de x, pues, menos lambda al cuadrado igual a 0, tendríamos una primera ecuación, como lo vemos acá, ¿cierto? Ahí lo que se hizo es que la x que estaba acá se pasó a multiplicar esa función x grande y tendríamos una ecuación equivalente para lo que sería la y, es decir, tomando ahora este término que tenemos acá y el lambda al cuadrado. Bueno, entonces la solución de estas ecuaciones diferenciales, pues después de sacar la ecuación característica, analizar con las condiciones de frontera cuáles son las posibles soluciones, se llega a que la solución va a ser de este tipo, que la función x, recuerden que solo depende de x, sería esa que tenemos acá, y que la función y, que solo depende de y, sería esta que tenemos acá. Listo, entonces si esas dos son nuestras funciones, recordemos entonces que la solución es la multiplicación de esas dos funciones, ¿cierto? Habíamos dicho que era la multiplicación. Por lo tanto, la función teta será esta que tenemos acá y solo restaría determinar nuestras constantes C1, C2, C3 y C4. Eso lo haríamos entonces aplicando nuestras condiciones de frontera, como lo hemos venido haciendo normalmente. Entonces, para nuestra condición de frontera, que cuando x vale 0, teta vale 0, entonces si x vale 0, acá tendríamos c1 coseno de 0, perdón, que sería 1, es decir, acá tendríamos c1, en cambio acá tendríamos 0, es decir, c1 que multiplica todo esto igual a 0. Bueno, entonces si c1 que multiplica a eso igual a 0, como sabemos que nuestra función exponencial no es 0 en ninguna parte, ¿cierto? Eso implicaría que o C1 es 0 o C3 y C4 son 0. Pero eso nos lleva a la conclusión de que C1 necesariamente tiene que ser 0. ¿Por qué? Porque si C3 y C4 son 0, entonces nuestra función no va a depender de y, porque desaparecería todo este término que tenemos acá. Entonces C1 necesariamente tiene que ser 0. Para la condición de frontera 2, entonces ya que sabemos que C1 es 0, reemplazándolo acá y tomándolo para cuando y vale 0, si y vale 0, todos estos exponenciales, recuerden que cualquier función elevada a la 0 es 1, acá me quedaría simplemente C3 más C4. Entonces tendría C2 seno de lambda x, es decir, lo que tenemos acá, ¿cierto? Porque C1 se fue, por C3 más C4 igual a 0. Ahora, C2 no puede ser 0, porque si C2 es 0, quiere decir que mi función ya no va a depender de x. Y para todos es evidente que la temperatura sí depende de x. Por lo tanto, el término que tiene que ser 0 es este que tenemos acá a la derecha, C3 más C4. O sea que si C3 más C4 es igual a 0, tenemos que C3 tiene necesariamente que ser igual a menos C4. Bueno, entonces analizando nuestra condición de frontera número 3, que sería teta de L, y igual a 0, llegamos a esta expresión que tenemos acá, siguiendo los mismos análisis. Listo. Acá entonces tenemos que, como las funciones exponenciales nunca son 0, y ni C2 ni C4 pueden ser 0, porque si C2 es 0, entonces ya habíamos comentado que no dependería de x, y si C4 fuera 0, si C4 es 0, C3 también, y tendríamos que no depende de y. Entonces la única forma que esto puede ser 0, dado que esto tampoco puede ser 0, es que el argumento del seno sea 0. Que el argumento del seno no, perdón, que la función seno evaluada en este punto sea 0. ¿Y cuando seno de lambda L es 0? Cuando lambda L sea cualquier, digamos, cualquier múltiplo de pi sobre L.
Recordemos que seno se hace cero cuando vale cero, cuando vale 180 y 360 y así respectivamente. Entonces, en pi, en 2pi, en 3pi, tendríamos que esta función se haría cero, por lo que ya tenemos un indicio de lo que sería nuestro valor de lambda. Sería n por pi sobre l, donde n es cualquier número desde 1 hasta infinito. Bueno, entonces así, de esa forma, nuestra solución quedaría similar a esto que tenemos acá. Lo que hice fue reemplazar en esa ecuación que habíamos dicho que era nuestra solución, x por y, ¿cierto? Lo que quedaría de nuestra función x y lo que quedaría de nuestra función y. Ahora, como estas dos variables son constantes, podemos decir que C2 por C4 es una nueva constante que vamos a llamar Cn. Y recordando lo que hablábamos al principio, que estas funciones exponenciales, cuando tengo un argumento por acá positivo y otro negativo, los puedo expresar en términos del seno hiperbólico. Considerando eso, entonces, tenemos que θ x se puede expresar como una sumatoria de esa constante por el seno de nx, nπx sobre l, que sería esta parte de acá, y este coeficiente que tenemos acá a la derecha, gracias a esta expresión que tenemos acá, se nos convierte en un seno hiperbólico. Bueno, entonces ahora lo que nos resta es determinar nuestra constante Cn, y para eso utilizamos nuestra última condición de frontera, que sería que θ de x, w es igual a 1. Pero θ de x, w, entonces puedo reemplazar en donde está yw y θ de x, w en esa ecuación que habíamos hallado anteriormente, quedaría expresado de esta forma. Ahora, debido a que eso es una serie infinita, ¿cierto? Va desde 1 hasta infinita. Las series infinitas se pueden expresar en términos de funciones ortogonales, es decir, de funciones que al multiplicarlas, bueno, que la integral de las funciones en un dominio determinado, al multiplicarlas de cero, ¿cierto? Cuando las funciones son ortogonales, se pueden expresar matemáticamente de esta forma, an por gn, donde an sería esto que tenemos acá. Al an ser eso que tenemos ahí, ¿cierto? Reemplazándolo llevando, digamos, esta expresión que tenemos acá, llevando esta expresión, sabiendo ahora qué es an, podríamos, digamos, despejar y tenemos que 1 sería igual a esto que tenemos acá. Ahora, eso es una expansión de unas series de Fourier. Bueno, no me voy a detener mucho ahí porque digamos que no vamos a hacer mucho énfasis en esta parte, pero dado que yo puedo simplemente comparar esta expresión que tengo acá, ¿cierto? 1 igual a eso, la puedes comparar con lo que sería mi condición de frontera. Recordemos que esto es igual a 1. Entonces, si yo comparo esas dos expresiones, llego a la conclusión de que este término de acá se parece mucho al Cn, y operando matemáticamente llegamos a que Cn tiene que ser esto que está acá. Listo, o sea que finalmente la expresión para la distribución de temperaturas, y esto es digamos lo que más nos va a interesar en esta parte, sería esa que tenemos acá. Sería una sumatoria que va desde 1 hasta infinito de todo este término, y todo eso multiplicado por 2 sobre pi. Si quieren luego les puedo pasar, digamos que la solución matemática pues hecha paso a paso en un PDF. Listo, entonces acá, digamos, esa sería entonces la solución analítica de esa ecuación diferencial. Esa solución va a variar dependiendo de las condiciones de frontera. Obviamente nuestras constantes van a variar en función de eso. Entonces, digamos que lo que vamos a hacer es trabajar con unas soluciones típicas de esas ecuaciones diferenciales. Bueno, entonces ahora vamos a tratar de entrar en lo que sería la solución por métodos numéricos de un problema similar. Un problema en el que tengamos tres caras a igualdad de temperatura y una tercera y una cuarta cara a una temperatura diferente. Bueno, entonces la solución de ese problema empleando métodos numéricos implica que hagamos una discretización de nuestro dominio. Discretizar
es dividir nuestro dominio en pequeños elementos. Cuanto más pequeño sea el elemento que estemos empleando, más exacta va a ser nuestra solución. Entonces, si tomamos, por ejemplo, este elemento que tenemos acá, ¿cierto? Este nodito que tenemos acá, y ampliamos esa parte, vamos a llamar nuestro nodo central el nodo m, n, es decir, m sería la posición x y n la posición y, son posiciones discretas. El nodo que está hacia la izquierda lo llamamos m-1, es decir, el nodo que está en x en la posición anterior, y el que está en el lado derecho lo llamaríamos m+1. Ambos están en la coordenada n. Y lo mismo para los nodos que tenemos arriba y abajo de nuestro nodo de interés. Bueno, entonces, si nosotros analizamos la transferencia de calor en ese nodo, vamos a asumir que en ese nodo entra calor, y en general para cualquier nodo vamos a asumir que entra calor. Recuerden que si simplemente el calor no entra, pues nos daría negativo y no tendríamos ningún problema. Entonces, asumiendo que por todas las caras de ese nodo entra calor, recuerden que si estamos en un medio sólido, esa entrada de calor es por conducción. Entonces nuestra ecuación quedaría, nuestra ecuación de primera ley quedaría energía que entra más energía generada igual a cero. Ahora, por acá tenemos que, bueno, ya dijimos entonces que nuestra ecuación quedaría como la conducción hacia el nodo más el calor que se me genere igual a cero. Entonces, esa conducción sería conducción por la izquierda, la conducción que entra por la cara superior, por la derecha y por la inferior, más la energía que se genera en el elemento, eso igual a cero, porque estamos trabajando en estado estable. Bueno, al reemplazar cada uno de esos componentes por su respectiva equivalencia, gracias a la ley de Fourier que nos da pues la transferencia de calor por conducción, entonces tendríamos que K por el área, este estamos hablando del de la izquierda, ¿cierto? Entonces si es el nodo del de la izquierda, si es el nodo que se encuentra del lado izquierdo, perdón, acá tendremos que el área sería el delta de Y por la profundidad, lo que nos centramos hacia el tablero, ¿cierto? La profundidad se llama delta de Z, entonces sería K por el área, delta de Y por delta de Z, el diferencial de temperatura en esa dirección de transferencia de calor, que sería entonces la temperatura en m, n menos la temperatura en m-1, que es lo que tenemos acá, más K por el área, nuevamente, diferencial de temperatura, bueno, acá me faltaba digamos, el espacio en el que se transmite ese calor, o el espesor que hablamos comúnmente en nuestros ejercicios. Acá tendríamos lo mismo, digamos, para cada uno de esos nodos tenemos una ecuación discreta como se muestra acá, ¿cierto? Y tendríamos una ecuación también para lo que sería el calor generado por unidad de volumen, que sería nuestro calor por unidad de volumen multiplicado por el volumen del elemento, delta de x, delta de y, delta de z. Si toda esa expresión la dividimos por el volumen, que es delta de x, delta de y, delta de z, y simplificamos, nos va a quedar algo como esto. Esta ecuación es muy importante porque esta nos dice para nodos internos, cómo va a ser nuestra distribución de temperaturas. Ahora, si además decimos que vamos a hacer una discretización en la que delta de x y delta de y sean iguales, y que sean iguales a L, entonces nuestra ecuación, digamos, estos dos son iguales, ¿cierto? Como son iguales a L, ellos al cuadrado serían iguales a L al cuadrado. Entonces lo que hago es multiplicar toda la expresión por L al cuadrado, es decir, acá se me iría L al cuadrado, acá también, y acá me quedaría energía generada por L al cuadrado sobre K igual a cero. Listo, entonces si nosotros digamos que le damos nombres a esos nodos, como el nodo de la izquierda, el nodo superior, el nodo de la derecha, el inferior, tendríamos esta ecuación que es mucho más fácil de recordar. Esta ecuación que me dice, o me relaciona la temperatura en el nodo con la temperatura de los nodos que la rodean. Entonces yo digo, la sumatoria de las temperaturas que me rodean mi nodo menos 4 veces la temperatura en el nodo más la energía generada sería igual a cero. Ahora, en el caso en el que no tenga generación de calor, que es algo típico, tendría que la temperatura en la izquierda más la superior más la derecha más la inferior menos 4 veces la temperatura del nodo
es igual a cero. ¿Eso qué me da si yo despejo temperatura del nodo? Que la temperatura del nodo es el promedio de las temperaturas que lo rodean, ¿cierto? Lo que sería, digamos que un resultado esperado. Ahora bien, esa ecuación, como ustedes bien lo pudieron observar, solo es válida para los nodos que se encuentran al interior del dominio. Nosotros partimos de este nodo que estaba acá. Si yo hubiera analizado un nodo que esté en el exterior o que esté en la frontera de mi dominio, probablemente tenga condiciones de convección, radiación, cosas de ese tipo, entonces mi ecuación cambiaría. Entonces, por ahora esta sería nuestra ecuación para nodos que se encuentren al interior del dominio. Ahora, para nodos de frontera tendríamos que hacer igualmente un balance de energía, ¿cierto? La sumatoria de la energía o del calor que entre por todos los lados, por algunos será conducción, otros será convección, radiación o lo que sea, entonces más lo que se genera en el elemento igual a cero, nuestra primera ley para el nodo, ¿cierto? Entonces, resumiendo, si nosotros hacemos eso que acabamos de expresar para nodos que estén no en el interior, digamos, esta sería nuestra ecuación para los nodos interiores, pero para nodos, por ejemplo, que tengan condiciones de convección en una parte de acá, digamos, que este fuera mi dominio, ¿cierto? Que esto todo sería mi dominio, pero en esta parte tengo convección. Entonces, en ese nodo que yo tengo en esa esquina, la ecuación que me va a representar digamos que, o que me va a relacionar la temperatura de mi nodo con la temperatura de los demás nodos, es esa que estamos mostrando ahí. Ahora es importante que en esta ecuación eh, nosotros, digamos que hemos asumido que el delta de x y el delta de y, es decir, la discretización, es igual, ¿cierto? Igual que en esta ecuación de acá. Esta ecuación parte de que delta de x y delta de y sean iguales. En el caso en el que no sean iguales, digamos que hay que queda esto por cada término dividido, digamos un respectivo de delta de x al cuadrado o un delta de y al cuadrado. Pero lo usual es asumir que el dominio, que la discretización es cuadrada. Bueno, acá vemos otro caso, en el caso en el que tengamos un nodo en una superficie, ¿cierto? Y que esa superficie toda esté expuesta a convección. Entonces, este ya sería diferente de este caso que tenemos acá. En este caso, digamos, tanto el nodo, este nodo que tenemos acá como este, estarían todos a convección. Entonces, en ese caso, para este nodo intermedio, este que tenemos acá, nuestra ecuación sería esta que se está mostrando en la parte inferior. Ahora, no siempre ese nodo va a estar vertical. Esta figura podría estar rotada, ¿cierto? En vez de tenerla así vertical, podríamos tenerla horizontal, digamos algo así. Y en ese caso el nodo que estaríamos refiriéndonos sería ese que tenemos ahí. Obviamente habría que tener cuidado, ¿cierto? En ese caso, en este que tenemos acá, este nodo sería este de acá, ¿cierto? Y este que tenemos acá sería el nodo que tendríamos en esta esquina de acá. Simplemente tener cuidado de asignarle los valores correspondientes a cada nodo y que no nos vayamos a confundir al expresar nuestras ecuaciones. Bueno, entonces esa sería la ecuación que me va a gobernar, digamos que me va a relacionar las temperaturas de esos nodos. Bueno, para asentar un poquito esto, vamos a mirar este caso en particular. Entonces nos piden que determinemos la temperatura en cada uno de los nodos mostrados. A los nodos, por los nodos se refieren a este que tenemos acá, este, ¿cierto? Los externos no me interesan mucho porque digamos que ya me los dieron, me dicen toda esta cara, toda la cara izquierda está a 50 grados centígrados, entonces no es que me interese mucho ese, conocer esas temperaturas. Lo que me va a interesar más que todo son estos nodos que tengo acá y que para el caso son nodos internos. Entonces todos se van a regir por la primera ecuación que vimos y era que la temperatura en, digamos, este nodo que yo tengo acá es la suma de las temperaturas de los nodos que los rodean, de estos que tenemos acá, menos 4 veces la temperatura en ese nodo. Entonces lo primero sería darle números a nuestros nodos. Entonces vamos a numerarlo de esa forma, uno lo puede numerar como quiera, ¿cierto?
Observemos nuevamente que todos son nodos interiores. Entonces, si yo expreso mi ecuación para, para la temperatura en el nodo 1, vamos a tener que es entonces 50 más 150, 50 más 150, más T2 más T4, más T2 más T4, menos 4 veces la temperatura en el nodo que estoy evaluando. Hagámoslo para el nodo 2 ahora. Entonces la temperatura en este nodo de acá será temperatura en el nodo 1, esta de acá, ¿cierto? Más 150 más T3 más T5. Temperatura en el nodo 1 más 150 más T3 más T5 menos 4 veces la temperatura en el nodo sería igual a 0. Ahora, así se procede con todos los nodos que tenemos ahí, de igual forma. En total tendríamos igual número de ecuaciones que de nodos. Acá lo que hago es expresar, esto es un sistema que tiene 9 incógnitas, o sea, 9 temperaturas y tenemos 9 ecuaciones, o sea, se puede resolver su sistema cuadrado. Entonces lo que hago es organizar desde T1 hasta T9 en cada una de las filas y organizo los coeficientes en una matriz como la que tenemos acá, ¿cierto? Entonces miremos esa primera fila. Entonces tengo menos 4T1, que es este término de acá. T2 tengo 1, que sería el de acá. T3 no tengo. T4 tengo 1. Y luego no tengo más. Este término que me queda suelto, sería 200, lo paso al otro lado, menos 200. Y así me quedaría, digamos, un sistema, o lo expresaría mi sistema de ecuaciones de forma matricial. ¿Cómo es la forma matricial? Una matriz M multiplicada por un vector B me produce un vector C, que es lo que tengo acá. Ahora, si yo quiero despejar cuánto vale mi vector B, que es lo que me interesa, multiplico ambos lados por M inversa, por la inversa de M. Entonces, al multiplicar por la inversa, este término que yo tengo acá se me vuelve la matriz identidad. La identidad por B, entonces tendría mi matriz B sería la inversa de M por C. Y ahora mi problema se reduce a determinar la inversa de mi matriz M. ¿Que ¿Cuál es mi matriz M? Esta que tengo acá. Esa sería mi matriz M. Bueno, entonces solucionando ese problema, ¿cierto? Digamos que desarrollando ese problema en MATLAB llegaría a lo que sería esta curva que tengo acá. Esta fue hecha, bueno, ahí perdonan que el programa la arroja al revés, entonces yo lo que hice fue un espejo de la imagen para compararlo con lo que sería la solución analítica. Esta es la solución analítica. Listo. Bueno, entonces les muestro un poco cómo llegar a ese resultado. Listo, entonces voy a salir acá de, de PowerPoint y vamos entonces, yo lo que hice fue organizar esa matriz acá en esta tabla de Excel y les voy a mostrar en MATLAB cómo se desarrollaría. Bueno, acá yo ya había hecho algunas cosas, entonces voy a borrar todo, voy a limpiar mi tablero y voy a llenar, digamos que mis datos. Recuerden que esto acá yo lo llamé la matriz M, entonces voy a decir M igual a 1, vamos a decir M igual a 1, enseguida la reescribimos y voy a decir que este que es mi vector, esto que tengo acá, eh, este término de acá, este que es mi vector B, perdón, mi vector C, acá voy a decir que C también vale 1. Enseguida lo reescribo simplemente para que me cree las variables. Al hacer eso, acá en el workspace me aparecieron las dos variables. Entonces voy a reescribir mi matriz M. Doy doble clic acá y espero a que se abra este cuadro que se parece mucho a Excel. Voy a Excel y copio lo que sería mi matriz. Entonces, control C, vengo acá, doy clic y control V. Entonces ahora tengo mi matriz M, observen que acá ya dicen que es de 9 por 9. Ahora voy a reescribir lo que sería C. Doble clic en C, voy y copio lo que sería C. Listo, entonces venimos y lo pegamos acá en MATLAB. Ahora C me muestra también que es un vector. Ahora lo que le digo es que mi respuesta
va a ser, recuerden que es la inversa, inversa en MATLAB se escribe INV de M multiplicado por C. Ahí él entonces me va a entregar lo que sería mi respuesta, es decir, B. Y mi vector B son las temperaturas desde T1 hasta T9. Entonces acá en MATLAB vamos a darle con punto y coma acá para que no lo muestre. Y tendría mi variable respuesta. Es decir, acá me muestra en un vector que esto vale T1, T2, T3, T4 y así mis nodos. Entonces yo lo que hice luego fue copiar esto, me lo llevo también a Excel. Y debido a que yo sé que mis nodos son estos que tenemos acá, bueno, voy a copiar ese vector acá. Mis nodos son estos, ¿cierto? Yo tengo un sistema que tiene en total 25 puntos. Recuerden que acá simplemente tendría las condiciones de frontera en la parte superior. Acá sería la condición de frontera en la izquierda, en la inferior y en la derecha. Yo acá en las esquinas coloqué valores promedios de estos dos que tenemos acá, aunque bien podríamos colocar 150, no hay problema. Por ahora voy a dejar, digamos, el promedio de esas dos temperaturas, pero esos no los analizamos, por lo tanto no conocemos sus temperaturas. Ahora recordemos que la forma como habíamos numerado nuestros nodos era 1, 2, 3. Entonces acá lo que serían mis temperaturas 1, 2 y 3 serían estas que tengo acá. Las voy a copiar y las voy a pegar acá, pero las voy a pegar transpuestas. Es decir, utilizo esta opción. Listo. Simplemente acá le di control para que me desplegara ese cuadro. Entonces serían mis temperaturas de acá. Para T3, T4 y T5, que serían estas de acá, las copio nuevamente, control C, vengo acá, control V, control para que me despliegue eso, nuevamente reemplazo y por último mis tres últimas temperaturas T7, T8 y T9, que serían las que irían en esta parte de mi matriz. Nuevamente transpuesta y las pego. Bueno, entonces de esa forma, digamos que las temperaturas que yo tendría en esa placa serían las que se muestran en esta figura. Bueno, entonces serían estas que tenemos acá. Si yo me llevo esta matriz para MATLAB, entonces lo que hago es, digamos, creo una matriz M2 que sería mi respuesta. Hagámoslo de la misma forma. Perdón. Matriz M2 igual a 1 y reescribo mi matriz M2. Recuerden que damos clic y la pegamos ahí. Bueno, entonces al pegar esa matriz acá, recuerden que estas son las temperaturas sobre la superficie o sobre la placa que estamos analizando. Ahora simplemente lo que voy a hacer es graficar eso. Entonces acá hay una opción que es con contorno. Si yo le digo contorno de esa matriz M2, acá yo puedo colocar o puedo omitir esta parte. Digamos, le digo que me muestre la línea de contorno y el valor que tienen, y él lo que haría sería lo siguiente. Entonces me mostraría que las temperaturas en mi placa son como se muestran acá. Vean que, por ejemplo, él acá me mostró la gráfica al contrario. Recordemos que la placa que está caliente, o la zona caliente, la parte de arriba. Por eso yo lo que hice fue una imagen de esa matriz, o de esa gráfica, perdón. Uno puede, digamos, que hacer una imagen para la matriz y corregir la gráfica, ¿cierto? Pero por ahora, digamos que no tenemos problema con verla así. Ahora, cuando yo le digo a esta función contorno, le digo acá, por ejemplo, 20, y nuevamente hago lo mismo, lo que él va a hacer es que me va a llenar con 20 líneas de contorno mi matriz. ¿Por qué son importantes esas líneas de contorno? Como les decía, entonces acá podemos definir nuestros gradientes de temperatura y saber las direcciones en las que se nos va a escapar el calor, porque por ahí es que viaja el calor, en la dirección del gradiente. Ahora hay otra forma de ver el contorno, digamos, más que de pronto sea visualmente más fácil de comprender. Acá lo voy a hacer nada más con 15 líneas de contorno y tendríamos estos resultados así. Y yo simplemente, para ver por ejemplo
la barra de colores que me sale del lado derecho, perdón, color bar pegado, lo que hace es que me pone esa barra de colores, me dice vea dónde está rojo muy oscuro, estamos a 150 grados, que sería, recuerden que es el espejo, ¿cierto? Nuestra cara superior es esta que tenemos acá, y la cara derecha y la cara izquierda, ¿cierto? Noten que yo lo estoy diciendo al contrario porque sé que está al revés la gráfica. Bueno, entonces eso sería como todo, eh, por lo menos por hoy. Noten una cosa, noten que cuando nosotros hicimos la deducción de las ecuaciones, digamos estas ecuaciones, esta ecuación que teníamos acá para nodo interior, partimos de que la discretización en x y en y iba a ser igual. Y no sé si ustedes lo habrán notado, pero acá esta cara dice que medía de 0 a 1 y esta mide de 0 a 2. Por lo tanto, mi discretización no es cuadrada, yo tengo rectángulos. Si yo quiero una discretización cuadrada, en esta dirección yo no puedo partir en 4 mi dominio, sino que le tengo que partir en 8 para que me quede a pasos de a 1. Entonces yo los invito a que yo acá digamos que lo hice a propósito, eh, yo los invito a que ustedes desarrollen las ecuaciones, ya sea teniendo más nodos, es decir, haciendo esto, no con 9 nodos interiores, sino que nos quedarían el doble, 18 nodos, o digamos utilizando las ecuaciones, ya no la ecuación que tenemos acá para nodo interior, esta, sino la ecuación general que les había comentado antes, que era esta que tenemos acá, ¿cierto? Que está en función de qué tan grande es mi discretización en X y qué tan grande es mi discretización en Y, quitando esto de acá. Igual el sistema de ecuaciones que resulta es un sistema de ecuaciones lineales, por lo tanto pueden solucionarlo igual con este método de la matriz o de la inversa de esa matriz, que no tendríamos ningún problema. De igual manera les voy a compartir entonces un video del profesor Álvaro Delgado también explicando la solución de un sistema similar, y seguidamente o en la próxima clase revisaremos problemas, digamos que ya donde tengo configuraciones un poco diferentes para digamos que se vayan acostumbrando a ese tipo de desarrollos. Bueno, me despido no sin antes recordarles pues la importancia de que ustedes sean digamos constantes con esto, tomen estas 2 horas o si quieren levántese más tarde, no sé, como ustedes quieran, pero tomen nota de lo que se está viendo en la clase, desarrollen ejercicios. Yo voy a tratar de ponerles un taller de ejercicios, al igual que como hicimos para el primer examen, para que ustedes vayan, digamos, cogiendo agilidad en la solución de ese tipo de problemas. Recuerden entonces que cualquier duda que tengan sobre este video o sobre lo que se viene en esta primera clase, la podremos discutir el día jueves. Les deseo un feliz día, que estén muy bien.